Gracias. Buenas noches a todos y a todas. Soy el doctor Antonio Arauz, yo soy neurólogo, neurólogo vascular, soy expresidente de la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral. Pues buenas noches y bienvenidos a esta reunión de AMEVAS que organiza el doctor Murillo atinadamente. Y bueno, pues hoy me toca el honor de presentar a nuestra ponente, que es la doctora Claudia Vanessa Cano Nigenda. La doctora Claudia Vanessa Cano Nigenda es médico cirujano egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Medicina. Es médico internista, egresada del Hospital Médica Sur, neuróloga por el Instituto Nacional de Neurología y neuróloga vascular por el mismo instituto. Y actualmente Vanessa está haciendo una maestría en ciencias médicas por la UNAM y en el mismo Instituto de Neurología. Es actualmente nuestra coordinadora de la Clínica de Enfermedad Vascular Cerebral. Tiene múltiples cursos de actualización. Es profesora adjunta en el curso de Enfermedad Vascular Cerebral en el curso de alta especialidad reconocido por la UNAM y en el Instituto de Neurología como sede. Es instructora de la ASLS. Tiene varias actividades de docencia y de investigación y también varios artículos publicados. Quizá el currículum de Vanessa desde luego demuestra su alto nivel académico, pero en lo personal quisiera decir que es para mí un honor haber podido compartir con ella en la clínica de vascular pues muchos proyectos, estar mano a mano y hombro a hombro con la formación de residentes. Y por lo tanto, pues me da muchísimo gusto presentarla. Es gente nueva en nuestra MEVASC y seguramente continuará en el futuro con los objetivos que hemos determinado en la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral. Vanessa, bienvenida. Me da mucho gusto tener el honor de presentarte. Y la ponencia de Vanessa es Controversias en el tratamiento de la hemorragia intracerebral. Nuevamente, bienvenidos a todos. Vane, un abrazo y adelante. Buenas noches a todos. Doctor Arauz, muchísimas gracias por la presentación y bueno, es totalmente recíproco el aprecio y el llevar mano a mano pues todos los proyectos de la clínica. Agradezco a todos su permanencia en esta noche, su asistencia y bueno, su permanencia. Déjenme compartir la pantalla y bueno, nada más Mauricio me vas comentando si en algún punto algo de la presentación o del audio no se llegara a escuchar bien. Les pido por favor que, bueno, si tienen dudas las pueden ir haciendo en el chat. Estas pláticas las hacemos para ustedes. Agradezco también a la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, a la dirección de AMEVAS por la invitación. Como bien comentó el doctor, pues no tengo mucho tiempo en esta asociación, pero pues estamos lanzando muchos proyectos que esperamos que se hagan en conjunto y que sean del agrado de todos. Vamos a platicar de un tema que probablemente no es tan hablado como lo es el infarto cerebral, y esto es la hemorragia intracerebral, y vamos a platicar un poco de las controversias en su manejo. Veremos a lo largo de la charla por qué la importancia de platicar de esta patología. Empezaré comentándoles un caso clínico que es común seguramente en sus servicios de urgencias y en el nuestro, en el Instituto Nacional de Neuro. Esta es una paciente, mujer de 76 años de edad. Es hipertensa tratada con losartán, diabetes tipo 2 sin tratamiento de larga evolución, consume aspirina, ácido acetilsalicílico 100 miligramos por día y bueno, no ha tenido control médico desde hace 2 años, pues por esto de la pandemia, ¿no? Los familiares no la han querido sacar, pero tampoco han hecho registros domiciliarios de glucosa o presión arterial. En su padecimiento, la paciente inicia con cefalea intensa súbita, seguido de somnolencia, llega a su servicio de urgencias con una presión arterial de 210/100, glucemia capilar de 205, somnolienta, un síndrome piramidal y sensitivo esteroceptivo izquierdo. Esto es estudio de imagen de tomografía simple de cráneo y bueno, tenemos claro todos que esto es una lesión hiperdensa a nivel de tálamo del lado derecho que hace un poco de edema hacia la cápsula ipsilateral. La siguiente pregunta, doctores, es ¿cuál es la causa de esta hemorragia
intracerebral que ustedes ven en la pantalla, porque son preguntas que se tienen que hacer en su servicio de urgencias. ¿Qué meta de presión arterial y en cuánto tiempo debo yo de llegar a esta meta en mi paciente? ¿Cuál es la meta de glucemia? Lo voy a tratar con aféresis plaquetaria porque recordemos que esta paciente estaba con tratamiento con antiagregantes plaquetarios. Le tengo que dar factores de la coagulación. Y por último, pero no menos importante, ¿esta paciente requiere cirugía? Si es así, ¿qué tipo y en qué momento? Estas parecen preguntas que eventualmente pueden ser muy sencillas, pero que en una patología que veremos que tiene una alta morbimortalidad, son cruciales responderlas de manera adecuada y en el momento adecuado. Entonces, lo que haremos en los siguientes minutos es precisamente tratar de definir estas situaciones. Platicaremos un poco de las generalidades de la hemorragia intracerebral y esto es mucho en favor de que hay muchos médicos en formación conectados el día de hoy y hay que poner en contexto la patología de la que estamos platicando. Cómo hacemos el diagnóstico y algunas cosas importantes en el momento de hacer el diagnóstico. En el tratamiento, cómo manejamos la presión arterial, revertimos anticoagulantes o antiplaquetarios, damos cirugía y algunas conclusiones para llevar a casa. Empezaré comentándoles, doctores, que la enfermedad vascular cerebral pues es todo déficit neurológico súbito, atribuido a una lesión focal aguda del sistema nervioso central que es de una causa vascular. A grandes rasgos, esta enfermedad vascular cerebral se divide en la ruptura de un vaso que da hemorragia o en la oclusión por un émbolo o un trombo que da un infarto cerebral. Nuevamente recordar que así como el caso clínico que vimos, es una patología que se va a presentar de forma súbita y con síntomas neurológicos de focalización. La enfermedad vascular cerebral, nuevamente a grandes rasgos, se divide en isquémica hemorrágica y una proporción más pequeña en trombosis venosa cerebral. Como ustedes observan, la gran mayoría de la enfermedad vascular cerebral es isquémica y una pequeña proporción es hemorrágica en esta comparación. Sin embargo, en general, la enfermedad vascular cerebral es la segunda causa de mortalidad mundial y la primera de discapacidad. Es decir, doctores que están hoy conectados, no estamos hablando de una patología que vaya a ocasionar un déficit transitorio en el paciente. Es una patología que va a ocasionar mortalidad y que si el paciente no fallece le va a ocasionar una discapacidad importante. Y en cuanto a mortalidad, ¿de qué hablamos? La hemorrágica, la enfermedad vascular cerebral hemorrágica, tiene una mortalidad a 30 días de alrededor del 50%. Pero aún más cuando comparamos la enfermedad vascular cerebral hemorrágica versus la isquémica, sin lugar a dudas, la hemorrágica tiene una mayor discapacidad en años vida y estos desenlaces desfavorables son mayores en países en vías de desarrollo. Por lo tanto, creo que con esta diapositiva queda totalmente clara cuál es la importancia de que nosotros, como un país en desarrollo, platiquemos de una patología que va a ocasionar una mortalidad importante en un porcentaje de nuestra población. Sí quiero que quedemos claro que lo que vamos a platicar en los siguientes minutos es de la hemorragia intracerebral, es decir, la que tenemos dentro del parénquima cerebral. Esta se define precisamente como una hemorragia dentro del parénquima cerebral o bien que se pueda abrir al sistema ventricular y que no es causada por trauma. Por supuesto que tenemos otros tipos de hemorragia dentro del cráneo, como lo es la hemorragia subaracnoidea, el hematoma epidural y el hematoma subdural. Sin embargo, en esta plática nos centraremos en el manejo y en algunos otros puntos importantes de la hemorragia intracerebral. Si hay algo que quiero que recuerden de esta plática, es que la hemorragia intracerebral es una emergencia médica, así como seguramente se los hemos platicado en otras ponencias en cuanto al infarto cerebral y la urgencia de su tratamiento, lo es exactamente igual para la hemorragia intracerebral. Uno, porque por supuesto la mortalidad a 30 días es bastante alta, pero aún más porque de los que sobreviven, a 6 meses solamente el 20% van a tener una recuperación funcional. A lo largo de la vida, probablemente de los sobrevivientes hasta 40% alcance una recuperación o independencia funcional, pero sí son números que denotan una gran discapacidad en esta patología. Y aún peor, los pacientes que ya tuvieron una hemorragia intracerebral después de un primer evento tienen una recurrencia de hemorragia intracerebral.
Las hemorragias que fueron lobares, como esta que ustedes ven aquí en la tomografía, una hemorragia en lóbulos posteriores, tiene una recurrencia alta de 7.8%, esa es su tasa de recurrencia, versus las no lobares, que su recurrencia es de alrededor de 3%. Y platicaremos sobre algunos factores, no solo que aumentan el riesgo de tener hemorragia intracerebral, sino que también condicionan su recurrencia. Tenemos factores de riesgo que son modificables y otros que son no modificables. Dentro de los factores de riesgo modificables y que nosotros como médicos, que probablemente muchos de los que están aquí en esta plática son médicos de primer contacto, médicos familiares, urgenciólogos, generales, internistas, no necesariamente neurólogos o con alguna otra especialidad, tenemos que saber que nuestro paciente que tiene estos factores va a tener más riesgo de tener este tipo de patologías. Por ejemplo, hipertensión arterial, sin duda. La hipertensión se encuentra en el 60% de los pacientes con hemorragia intracerebral y por supuesto que sube el riesgo de padecer esta patología. Si el paciente toma terapia anticoagulante, aumenta su riesgo de 7 a 10 veces de tener una hemorragia intracerebral respecto a aquellos que no toman esta terapia. Consumo de alcohol, entonces pues ojo ahí, sí tenemos un mayor riesgo de hemorragia intracerebral sumado a los otros factores para desarrollar esta patología. Infartos previos que son modificables porque bueno, se pueden modificar los factores de riesgo que los producen y per se que entonces pueden dar una transformación hemorrágica. Y las drogas ilícitas, principalmente hemorragias en jóvenes. Hay otros factores de riesgo que son no modificables, como la edad, la raza negra, angiopatía amiloide cerebral, que son precisamente estas hemorragias posteriores lobares, algunas malformaciones de los vasos intracraneales, asiáticos y neoplasias intracraneales. Con estas no podemos hacer mucho, pero sí con los modificables. ¿Qué va a suceder para que mi paciente tenga entonces o desarrolle con o sin estos factores de riesgo una hemorragia intracerebral? Veamos entonces, tenemos un paciente que tiene factores de riesgo. Entonces, esto va a generar ruptura de arterias cerebrales, principalmente arteriolas penetrantes. ¿Por qué? En el caso de la hipertensión arterial, y les pongo estos dos ejemplos, hipertensión y angiopatía amiloide, porque son las causas primarias más frecuentes. Existen causas secundarias de hemorragia cerebral, como los factores de riesgo que vimos, pacientes con neoplasias intracraneales, malformaciones arteriales, que eventualmente cuando tenemos un paciente con hemorragia deben ser buscados. Pero en el caso de las primarias o espontáneas, cuando tenemos hipertensión arterial, esta hipertensión produce lipohialinosis en estas pequeñas arteriolas. Y la angiopatía amiloide, depósito de beta-amiloide, que hace que se pierdan células de músculo liso, debilidad de pared y microhemorragias. Esto es lo que va a provocar la hemorragia inicial. Sin embargo, quiero que por favor observen que después de una hemorragia inicial se va a presentar o se puede presentar la expansión de este hematoma y edema perihematoma. Y en muchas ocasiones, lo que puede ocasionar los desenlaces desfavorables en nuestros pacientes no es la hemorragia inicial, sino estas otras dos complicaciones que se van generando dentro de la fisiopatología de esta enfermedad. ¿Por qué se produce la expansión del hematoma? Tenemos, como en este caso, una hemorragia intracerebral. Esto va a ocasionar aumento de la presión intracraneal, ruptura de tejidos locales y de la barrera hematoencefálica, obstrucción del flujo venoso con la consiguiente liberación de tromboplastina, generando una coagulopatía local. Esto hace que si ustedes observan, es un paciente con una hemorragia inicial a las 24 y a las 48 horas. Evidentemente el volumen de la hemorragia, aunque también el edema, pero principalmente volumen, aumentó de forma importante. Y también es conocido, y vamos a ver en unas escalas, que el pronóstico seguramente no va a ser igual de mi paciente si estamos aquí que si mi paciente está en este estadio. ¿Y por qué se expande el hematoma? Hay muchas causas, pero dentro de estas hasta una tercera parte están asociadas a hiperglucemia, hipertensión y anticoagulación. Con eso entonces nosotros empezamos a ver que dentro de los cambios que seguramente vamos a tener que hacer en el manejo agudo del paciente es manejar la glucemia y la hipertensión para evitar un desenlace como este, ¿no? Expansión del hematoma. La expansión del hematoma se presenta hasta en el 38% de los pacientes en las primeras 24 horas,
Cuando el hematoma inicial es de más de 30 mililitros y aún sobre esto tiene una expansión, por supuesto que nos genera pronóstico, un mal pronóstico. Y posteriormente, después de la expansión, se puede producir el edema perihematoma, y esto es por la inflamación y ruptura de la barrera hematoencefálica de forma continua con todos los factores proinflamatorios. Vean, por ejemplo, esta imagen donde tenemos un hematoma que prácticamente está igual con el paso de las horas. Sin embargo, si ustedes observan, la desviación de la línea media va siendo cada vez más importante y no a expensas de la expansión del hematoma, sino a expensas del edema perihematoma. El deterioro temprano de los pacientes es secundario a la expansión del hematoma, pero el deterioro neurológico que los pacientes pueden producir en días es seguramente por el edema perihematoma, el cual también debemos de intentar evitar. Y hay sitios muy frecuentes o más frecuentes donde vamos a encontrar la hemorragia intracerebral. Tenemos pacientes con hemorragias en núcleos de la base hasta el 40% de los casos, lobares en el 20-30% de los casos, tálamo, fosa posterior como en tallo y cerebelo, o masivas como esto. Dentro de los núcleos de la base, pregunta de examen, de pregrado, es el putamen, el lugar donde más ocurren hemorragias intracerebrales. Y entonces, estos porcentajes de frecuencia están asociadas a las etiologías. Pues por supuesto. De hecho, si nosotros recordamos, cuando nosotros tenemos hipertensión arterial y vimos en unas imágenes previas, lo que vamos a tener es ruptura de las arteriolas penetrantes o de los vasitos penetrantes, que son profundos. Por lo tanto, si yo tengo hemorragias profundas como en núcleos de la base, como en tálamo o tallo, seguramente voy a estar asociando esto a una vasculopatía hipertensiva. No tiene que ser en el 100% de los casos así, pero sin lugar a dudas es una de las primeras cosas que debo pensar. En cambio, si yo tengo una patología o una lesión lobar, como en este caso, si es un paciente ya de edad avanzada, seguramente pensaré en angiopatía amiloide cerebral, lo que platicamos, que hace depósito de beta amiloide y que cambia la capa de las arteriolas y hace más depósito de células de músculo liso. Y si fuera un paciente joven, pues a lo mejor esto, en lugar de ser una hemorragia primaria, va a ser una hemorragia secundaria, una malformación arteriovenosa. Es decir, la localización de la hemorragia sí me puede hablar un poco de su etiología. Quiero nada más presentarles estos predictores de angiopatía amiloide cerebral, que les platicaba que no es nada infrecuente dentro de las hemorragias. Y vean que estos son los predictores que más se asocian a que lo que yo estoy viendo sea una hemorragia secundaria, una angiopatía amiloide cerebral. Estamos hablando de pacientes de edad avanzada, en quienes si tienen hemorragia subaracnoidea, como se ve aquí, alteraciones de la ApoE4 y este tipo de hemorragias como en proyecciones de dedo, seguramente estoy hablando de un paciente que tiene una angiopatía amiloide cerebral. Después de entender la importancia de platicar de esta patología, de lo que se va a producir ya que se presente una hemorragia inicial y que se va a producir durante el tiempo, ¿cómo voy a hacer entonces el diagnóstico de esta patología? Cuando me llegue un paciente, como en el caso de nuestra paciente 76 años de edad, con un déficit neurológico súbito, agudo, que habitualmente empieza con cefalea, pues debo de ver factores de riesgo vasculares, comorbilidades, consumo de drogas, medicación muy dirigido al consumo de anticoagulantes, antecedente de trauma, cirugía y bueno, toda la parte del inicio de los síntomas. En la exploración, tanto una exploración general como neurológica, sin olvidar que debo de calcular siempre la escala de coma de Glasgow, porque dentro de hemorragia intracerebral, la escala de coma de Glasgow es de los predictores más importantes. No hay manera, doctores, y esta es una pregunta que nos hacen frecuentemente, de saber si un paciente que llega con un déficit neurológico súbito, con datos focalizadores, es una hemorragia o es un infarto cerebral. No lo podemos saber a ciencia cierta hasta que tenemos el estudio de imagen que lo corrobore, la tomografía simple. Pero por supuesto que hay datos que me van a orientar a que esto es una hemorragia y no es un infarto. Ambos tienen inicio agudo de los síntomas, como se ve aquí. La hemorragia habitualmente inicia con cefalea intensa y esto es un dato muy
muy poco habitual en los pacientes con isquemia. Tienen emesis, tienen vómitos, presión arterial sistólica mayor de 220 a su ingreso. Y esto es relevante porque habitualmente todo paciente con enfermedad vascular cerebral va a llegar en cierta medida hipertenso. Seguramente recordarán en sus servicios un paciente con infarto cerebral que llega con una presión arterial sistólica de 180, 190, y que incluso tienen que ponerle algún medicamento si es que deciden trombolizarlo porque requieren llegar a una meta. Pero cuando las presiones arteriales sistólicas rebasan los 220, seguramente están ustedes ante una hemorragia intracerebral más que ante un infarto. Y además, los pacientes que llegan con este tipo de presiones arteriales, el 60% llegan también con una escala de coma de Glasgow menor o igual a 9. O sea, son pacientes graves en general. Además, una característica de los pacientes con hemorragias es la disminución progresiva de la escala de coma de Glasgow. Recordarán ustedes pacientes que llegan con déficit focales muy marcados, pero totalmente despiertos. Y a lo mejor algunos que el déficit focal no se ve tan marcado, pero están con cierta somnolencia. Entonces, esto también los orienta. El inicio de la clínica acompañado de crisis epilépticas también es un dato sugestivo de hemorragia intracerebral más que de isquemia. Y aunque el diagnóstico se tiene que hacer en gran medida neurológico, de manera clínica, porque pues así nos encantan los neurólogos y así debe ser en todas las patologías, no hay duda que para que nosotros podamos ver el diagnóstico final, debemos tener una tomografía simple de cráneo. Y ese es el gold estándar diagnóstico para esta patología. ¿Qué tenemos que hacer? Y es un nivel de evidencia 1A. En cuanto llega el paciente y se toman signos vitales, se estabiliza, se obtiene una neuroimagen lo más pronto posible, que puede ser idealmente tomografía o bien resonancia para diferenciar precisamente la enfermedad vascular cerebral isquémica versus hemorrágica. Y aquí les presento dos imágenes donde esta hiperdensidad en la tomografía es lo que se correlacionaría, digo, estos no son los mismos pacientes, pero con una hipointensidad en una secuencia de sangre, como lo es el ecogradiente, en la resonancia. El ecogradiente es tan sensible como la tomografía de cráneo simple en un estado agudo de una hemorragia para su diagnóstico. Después que ustedes vean una hemorragia intracerebral, lo siguiente sin duda es el cálculo del volumen, porque así como en el Glasgow, les comentaba que era relevante, verán ustedes que el cálculo del volumen da un factor pronóstico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Seguramente esta escala ya la mayoría la conoce y es el ABC. Vamos a medir el diámetro mayor en horizontal, en perpendicular, y posteriormente vamos a contar el número de cortes en los cuales la hemorragia es visible dentro de la tomografía y esto se va a multiplicar por el número de cortes en centímetros. Por ejemplo, como en este caso, nos da 40 mililitros. Después de tener nosotros el diagnóstico de una hemorragia intracerebral, hay pacientes que van a requerir resonancia o angiotomografía o angioresonancia o incluso tomografía o venoresonancia para buscar causas secundarias. Y esto seguramente va a estar orientado un poco por la edad del paciente, por ejemplo, o por incluso algunas características de la hemorragia que nos hagan pensar que el paciente puede tener alguna patología subyacente y que esto no sea una etiología primaria. Pero independientemente de esto, lo que sí debo yo buscar desde el inicio en los estudios que tomo a su llegada a urgencias es hacer una tomografía contrastada o angiotomografía para buscar riesgos de expansión del hematoma. Y esto es lo que llamamos signo del punto. Este signo del punto no es más que extravasación de contraste en la angiotomografía y cuando se encuentra predice expansión de más de una tercera parte del hematoma inicial en el 61% de los pacientes y por supuesto que entonces la mortalidad de estos pacientes se piensa que es el doble prácticamente de aquellos que no lo presentan. ¿Es el único signo de expansión? No. Un similar, pero un estudio simple, es esto, el Searle sign o signo del remolino, que así como aquí vemos una irregularidad donde lo que vemos es extravasación de contraste hiperdenso, lo que vamos a ver en la tomografía simple es precisamente dentro de la hemorragia hiperdensa
vamos a ver algunas irregularidades de hipodensidad, que es lo que va a estar hablando precisamente de la hemorragia activa y entonces riesgo de expansión. Siempre debemos de tomar estudios de laboratorios muy dirigidos a glucosa y creatinina porque son aquellos que se asocian a expansión del hematoma. Tiempos de coagulación, perfil toxicológico, prueba de embarazo, si así se requiere. Ahora llegamos a la parte probablemente controversial en algunos sentidos y es el tratamiento de la hemorragia intracerebral. Las últimas guías, al menos de la AJA, hay unas más recientes canadienses, pero estas son del 2015. Y a partir de esas hay varias cosas que nosotros tenemos que ir haciendo en el momento que ya tenemos el diagnóstico. Y lo primero es establecer la gravedad de mi paciente. Se puede utilizar en pacientes que están con hemorragias intracerebrales el NIH, es útil, pero sobre todo la escala de coma de Glasgow que todos ustedes conocen. Otras escalas de gravedad es la ICH score. Esta nos da la mortalidad a 30 días. Y aunque no valora funcionalidad, sí nos dice a 30 días qué probabilidad tiene el paciente de fallecer. Por ejemplo, un paciente que tiene 4 o más puntos tiene una mortalidad de casi el 100% en los siguientes 30 días. Que tome en cuenta el ICH score, y lo comentábamos previamente, ¿no? La escala de coma de Glasgow, entre menor sea la escala de coma de Glasgow, mayor puntaje. Mayor edad, peor pronóstico. Mayor volumen, tomado como 30 el corte, peor pronóstico. Hemorragia intraventricular, peor pronóstico. Y hemorragias infratentoriales, hablando de cerebelo tallo, por supuesto, peor pronóstico. Pero también tenemos una escala de funcionalidad que debemos de nosotros graduar en el paciente y es la Fung Score. Esta nos habla del deterioro funcional a 90 días y nos dice qué pacientes van a ser independientes precisamente en este tiempo si tenemos 4 o más puntos. ¿Qué puntaje o qué aspectos toman? Nuevamente el volumen, la edad, la localización, la escala de coma de Glasgow y la alteración cognitiva pre-hemorragia intracerebral. Pero algo muy importante es, y nos hacen mucho énfasis los autores, es que a pesar de que nosotros veamos que el paciente tiene factores de mal pronóstico como el volumen, la localización infratentorial, la edad avanzada, la presión arterial inicial o la escala de coma de Glasgow, nosotros no deberíamos limitar las opciones terapéuticas del paciente. En este artículo publicado en 2016, se vio que la limitación terapéutica dentro de las primeras 72 horas se daba con mayor frecuencia en hemorragias intracerebrales que en infartos cerebrales, independientemente de la edad, comorbilidades o incluso el nivel de despierto. Aquí vemos que los cuidados paliativos dentro de las primeras 24 a 72 horas, sin lugar a dudas, pues se presentaban o se otorgaban más frecuentemente a aquellos pacientes con hemorragias intracerebrales. Y les cuento algunas anécdotas del hospital donde laboramos en las mañanas, y es que tenemos un chat por WhatsApp hasta este momento, donde nosotros comentamos de forma diaria a los pacientes que quedan con enfermedad vascular cerebral en agudo. Y en algunas ocasiones era frecuente que entraba el paciente, se comentaba en el chat y en el momento que subía a la tomografía se observaba que era una hemorragia intracerebral y el siguiente mensaje del chat era fin del algoritmo. Y no porque no fuera importante, sino porque entonces parecía que en ese momento ya nos desviábamos un poquito de la urgencia. Afortunadamente, con el paso de los meses y un poco con las pláticas diarias con los equipos que están a cargo de los servicios de primer contacto de nuestro hospital, pues esta visión ha ido cambiando y es la idea también de esta plática para que cambien todos nosotros esta noche. Por lo tanto, la observación o la opinión de los autores es que se debe dar un tratamiento activo, independientemente el paciente tenga una escala de mortalidad o funcionalidad bastante limitada. Dentro de las primeras 24 a 48 horas se debe dar un tratamiento activo en todo sentido, a menos que, bueno, la familia evidentemente considere lo contrario. Y entonces en el tratamiento, por supuesto, que tiempo es cerebro, al igual que en el infarto cerebral. ¿Tiempo para qué? Tiempo para que no expande el hematoma
y tiempo para que no tengamos edema perihematoma o lo limitemos en su mayoría. ¿Dónde debemos de otorgarle los tratamientos al paciente con hemorragia intracerebral? Debería ser sin duda en una unidad de terapia intensiva y con enfermeras y médicos que tengan conocimientos intensivos neurológicos. Desde hace muchos años, incluido este artículo que se publicó en el 2014, se observó que los pacientes que están en estas unidades tienen mejores pronósticos que aquellos que están en servicios sin un equipo de enfermería capacitado en estos cuidados neurológicos. Y en general, ¿cuáles son estos cuidados neurológicos generales que se debe dar al paciente? Pues como seguramente ya sabemos en parte, la cabecera a 30 grados, sedación superficial, analgesia, soluciones hipertónicas o manitol, medición de la PIC, sobre todo si el paciente tiene una escala de coma de Glasgow de menos de 9, y esteroides no. Es muy importante que en estos pacientes sepamos que no hay indicación de tratamiento con corticoesteroides y que el desenlace funcional y de complicaciones es mayor cuando los otorgamos. Uno de los primeros puntos de controversia en el manejo de la hemorragia intracerebral es la meta de presión arterial. Y yo les pregunto a ustedes, si quieren ponerlo en el chat adelante, y si no, bueno, hagan la introspección de su respuesta, doctores. ¿Cuál es la meta en su paciente de 76 años que les presenté al inicio? ¿La van a llevar a una presión arterial sistólica de menos de 180, menos de 160, menos de 140 o menos de 120? ¿Por qué la duda? Porque la presión arterial, a mayor presión arterial, mayor expansión, sin lugar a dudas. Pero a menor presión arterial, menor perfusión cerebral. Aunque en el estudio que se publicó en el ICH-ADAPT desde 2013, se vio que la perfusión cerebral y los desenlaces podrían no estar comprometidos del todo, aún con presiones arteriales tan bajas como 120 milímetros de mercurio de la sistólica. Entonces, nosotros tenemos que hacer un intermedio tal vez, y eso lo vamos a ver en los siguientes estudios, en dónde va a quedar, no bajar la perfusión de mi paciente, pero no darle el riesgo de expansión del hematoma. Sabemos que la presión arterial, el aumento, les comentaba, hace una expansión hidrostática del hematoma, edema perihematoma y resangrado. Y esto se piensa que es por la activación del sistema neuroendocrino por estrés, lo cual pues, va a aumentar la presión intracraneal. Y entonces tenemos desenlaces de muerte y funcionalidad. El primer intento por tratar de resolver esta duda se publicó en 2007 con el estudio ATTACH. Es un estudio multicéntrico que incluyó pocos pacientes, 60, con hemorragias intracerebrales supratentoriales, y donde se valoró la relación de disminuir la presión arterial con la expansión del hematoma, ¿no? O sea, pensando que si disminuíamos la expansión del hematoma, disminuían los desenlaces de muerte y discapacidad. En el primer grupo se redujo la presión arterial de forma un poco más intensa, por decirlo así, más de 60 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica inicial, y en el segundo grupo menos de esta presión. Observen cómo dentro de los desenlaces, por supuesto que la probabilidad de expansión del hematoma fue menor en el grupo que fue una reducción más agresiva de la presión arterial, 17 versus 32. Y el edema perihematoma se presentó en menor porcentaje en aquellos con disminución agresiva de la TA versus aquellos con una disminución como más laxa. Sin embargo, estos cambios no tuvieron significancia estadística. Para 2008 se publicó otro estudio importante que es el INTERACT. El INTERACT, pues básicamente concluyó que necesitamos más estudios en ese momento. Y se hizo así. Para 2013, precisamente, salió el estudio INTERACT-2, donde entonces ya nos dio como más elementos, mayores pacientes, casi 3,000 pacientes, un efecto de disminución ya más marcada, como con límites más marcados de la presión arterial. Era un grupo donde teníamos que bajar la presión arterial a menos de 140 en la primera hora, o sea, es una urgencia, versus lo que hasta ese momento recomendaban las guías de la AJA, que era la presión arterial menos de 180. En aquellos pacientes que llegaban con menos de 6 horas de evolución y con presiones arteriales entre 150 y 220. Los desenlaces funcionales eran muerte y discapacidad mayor medida por escala de Rankin a los 90 días.
Observen, por favor, que en el desenlace primario, que era el conjunto de muerte o discapacidad mayor, no hubo una diferencia significativa. Pero cuando se observó la funcionalidad, parecía que por supuesto apoyaba un poco más a aquellos pacientes en quienes se disminuyó la presión arterial de forma intensa. La muerte tampoco tuvo un cambio. La conclusión del INTERACT-2 fue que la reducción intensiva de la presión no disminuyó la tasa de desenlaces primarios, que era pues, lo que se buscaba, pero que sí se observó alguna mejoría funcional por ranking en estos pacientes. Pero lo más importante es que no se asoció reducir la presión arterial de forma agresiva a desenlaces graves. Entonces, a lo mejor se podía seguir intentando y se hizo así en este otro estudio que es el ATTACH-2, publicado en 2016. Nuevamente, las metas eran menos de 140, 110, 139 o 140, 179, donde se tenía que aplicar nicardipino dentro de las primeras 4.5 horas de inicio de los síntomas con mismos desenlaces ya mencionados. Quiero que observen cómo tenemos dos grupos. El grupo estándar, que tenía que estar de menos de 180, y el grupo intensivo, que tenía que tener 139 o menos. Pero quiero que vean, por favor, que en esta curva, claro, nosotros teníamos hasta un tope de 180, pero la gran mayoría de los pacientes se quedaron entre 140 y 150. O sea, realmente aquí estamos comparando dos grupos en el cual un grupo está entre 120, 130 y otro entre 140, 150. O sea, ya aquí no se dejó que la presión llegara tan alta como la recomendación de las guías, hasta 180. No hubo diferencia significativa en estos desenlaces, es decir, les iba igual. Pero no habían eventos adversos serios. Entonces, la reducción intensiva no disminuyó esta tasa de desenlaces más que la presión arterial en 140, 179. Y aquí sí, la tasa de eventos adversos renales dentro de los primeros días sí fue mayor para este grupo intensivo. Es decir, a lo mejor debajo de 140 no era nuestra meta, nos podíamos quedar en este 140, 180, pero si nos apegamos a cómo se observó el estudio, deberíamos de estar lo más cercano a 140 posible, y este es el resumen de esos estudios. En los pacientes en este análisis post-hoc que se hizo de estos estudios en septiembre del 2020, lo que se observó es que en aquellos pacientes que llegaron con presiones arteriales sistólicas de más de 120 y que se les redujo la presión arterial de forma intensiva, tenían mayores deterioros neurológicos. ¿Qué concluyeron estos análisis post-hoc? Que la mayor tasa de deterioros neurológicos dentro de las primeras 24 horas en aquellos pacientes en quienes le dimos tratamiento intensivo y que llegaron con una presión de más de 220, no reducían el hematoma ni tenían, por tanto, cambios en la discapacidad o en la muerte. Es decir, pues probablemente en el post-hoc tampoco nos ayudaba mucho a bajar tanto la presión arterial. ¿Qué concluimos, doctores, con todos estos estudios y qué es lo que yo quisiera que ustedes se llevaran de esta plática en el punto de la presión arterial? Que es seguro disminuir la presión arterial hasta 140 en las primeras horas de llegada del paciente a un servicio de urgencias, sobre todo en pacientes que llegan con presiones arteriales sistólicas de 150 a 220. Y hay que tener precaución de una disminución agresiva en aquellos que tienen presiones arteriales sistólicas mayores a 220, porque como vimos en el análisis post-hoc, estos pacientes se asociaron sin duda a mayores deterioros neurológicos. Agrego que según este estudio publicado en Lancet del 2019, que también hizo un análisis de estos estudios previos, se puede alcanzar una presión arterial sistólica tan baja como 120, 130 y mantenerla en las primeras 24 horas y que esto se asocia a mejores desenlaces funcionales. Es decir, tenemos que bajar la presión, sí, bájenla por favor lo más cercano que puedan a 140 y durante las primeras 24 horas intentemos mantenerla entre 120 y 130. ¿Y qué pasa con la hemostasia, doctores? Usamos reversores para hemostasia, usamos aféresis plaquetarias de forma habitual,
revertimos los anticoagulantes, revertimos, entre comillas, la acción de los antiagregantes plaquetarios, algo debemos de tener que hacer porque sin duda los anticoagulantes aumentan el volumen del hematoma, expanden el hematoma y causan mayor morbimortalidad. Los pacientes que están bajo tratamiento anticoagulante representan alrededor del 20% de todos los pacientes con hemorragias intracerebrales. Aquellos pacientes que lleguen con ustedes, que estén en tratamiento con anticoagulantes y tengan una hemorragia que pone en riesgo la vida, como lo es una hemorragia intracerebral, sin duda hay que corregir el INR cuando este está asociado a anticoagulantes antagonistas de la vitamina K. Vean que entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en su paciente que llega con esta toma de anticoagulantes y INRs prolongados? Sin duda, suspender a cenocumarina o warfarina, dar factores K dependientes, corregir el INR y sí, administrar vitamina K desde el ingreso. Pero recordemos, por favor, doctores, que la vitamina K va a tener una acción lenta. Por lo tanto, tenemos que dar factores K dependientes. Esta es otra de las controversias importantes en el manejo de los pacientes y es ¿qué les vamos a dar? ¿Con qué les va mejor? Pues podemos darles plasmas frescos congelados, es lo que más tenemos en nuestros hospitales. Sin embargo, cuando nosotros vemos y comparamos esto versus los concentrados de complejo de protrombina, vemos que la expansión del hematoma se ha presentado hasta en el 33% de los pacientes que fueron revertidos con plasmas y solo en el 19% de los pacientes con CCP. Entonces, probablemente nos conviene más revertirlos con concentrados de complejo de protrombina si los tienen en sus hospitales. El factor 7A es algo que estuvo como muy en boga, tratar de administrarlo porque normaliza el INR rápidamente. Sin embargo, no hay un beneficio claro, no se recomienda de forma sistemática darlo de forma aislada y un estudio que todavía está corriendo, que es el FAST test, está tratando de dar mayores resultados sobre la claridad del uso precisamente de este factor. Pero bueno, ahora tenemos mucho uso de algunos anticoagulantes directos, como el dabigatran o el rivaroxaban, apixaban y edoxaban. Si su paciente llega entre las 2 a 4 primeras horas del consumo de alguno de estos, le pueden dar carbón activado, 50 gramos. Pero si no, hay algunas otras opciones para el dabigatran. Sin lugar a dudas, idarucizumab, su reversor específico, es una opción, pero hemodiálisis o factor 7 o el inhibidor de la actividad del factor 8 son algunas opciones. Y para el resto de los inhibidores del 10, complejo de protrombina y andexanet alfa para quienes lo tengan. Si tenemos un paciente con grave deficiencia o deficiencia grave de factores de la coagulación o trombocitopenia grave, no tenemos duda que tenemos que dar plaquetas. Pero ¿qué tal en la paciente que yo les comentaba? ¿Qué tal en su paciente de 76 años que llegó con un hematoma que después expandió? Y que entonces yo pienso que probablemente debo de darle plaquetas porque ese hematoma se puede expandir aún más por el consumo del antiagregante. La utilidad no es clara, incluso no hay una asociación concluyente del uso de antiagregantes con expansión del hematoma o desenlaces clínicos a 90 días. Y el estudio PATCH, publicado desde 2016, nos dijo no. No, doctores, no administren, no transfundan plaquetas a sus pacientes que se asoció, que ustedes consideran que tuvo antecedente de consumo de antiagregantes, porque incluso les va peor en desenlaces como edema cerebral o hemorragias intraventriculares. Pero como queremos tener mayores elementos con qué tratar a nuestro paciente, porque dijimos, bueno, pero no lo puedo revertir con anticoagulantes si no toma anticoagulantes. No lo puedo revertir poniéndoles plaquetas porque pues no hay una utilidad. Pero ¿hay algo más que pueda hacer con ese paciente? Pues se probó el ácido tranexámico, es el estudio TEACH-2, que se publicó en 2018 y solamente quiero decirles que al final, además, a pesar de que hubo una reducción en muertes tempranas y eventos adversos serios, la verdad es que no hubo una diferencia significativa en el tratamiento. Este estudio fue negativo para el ácido tranexámico, sin embargo, se están corriendo estos otros dos estudios donde nosotros vamos a esperar para 2024 y para 2022 ver si de forma muy temprana funciona o incluso en los no vitamina K, en los directos.
quiero que concluyamos en el rubro de los pacientes con hemorragias intracerebrales y anticoagulantes que sí, debo suspender anticoagulantes y revertirlos con complejos de concentrado de protrombina en general o con sus reversores específicos. No transfusiones plaquetarias a menos que exista trombocitopenia grave porque el paciente tenga una deficiencia de base, alguna patología que lo condicione. El último punto a mencionar es la cirugía. El paciente es candidato a intervención quirúrgica y si sí, ¿qué le voy a hacer? Craneectomía descompresiva, eso más drenaje, cirugía mínimamente invasiva y ¿cuándo lo voy a hacer? Porque yo pienso que si yo tengo menos hematoma en mi paciente, voy a ocasionar o va a ocasionar menos daño cerebral primario y menos daño cerebral secundario. Todo paciente, por supuesto, que tenga escala de coma de Glasgow menor o igual a 8, herniación transtentorial, hemorragia intraventricular o hidrocefalia, por supuesto que debe estar en una unidad de terapia intensiva monitorizado con un catéter de PIC para mantener una presión de perfusión entre 50 y 70. No hay duda. Tampoco hay duda, y esto es algo que debemos de recordar, que todo paciente con hemorragia intraventricular, que esto ocurre está en el 45% de todos los pacientes con hemorragias intracerebrales, deben de ser tratados con ventriculostomía, es decir, colocar una sonda de drenaje externo que mientras se reabsorbe toda o se drena toda la hemorragia, pues va a estar colocada y posteriormente se va a retirar. Pero entonces la pregunta fue hace algunos años, ¿y si le ponemos RTPA dentro de esta hemorragia para intentar que como que lave más rápido la hemorragia, no queden coágulos dentro y entonces el paciente resuelva mejor? Para ese punto tenemos el estudio CLEAR-3, que se publicó en 2017. La respuesta es que no mejoró desenlaces funcionales comparado con irrigar con solución salina a través de la sonda intraventricular, pero es seguro, o sea, no da mayores hemorragias. Y la conclusión de los autores es que probablemente se requiere una infusión o una frecuencia mayor de administración de RTPA intraventricular para lograr mejores desenlaces. Entonces, es algo que seguramente vamos a estar escuchando. Hay una indicación clara de evacuación en aquellas hemorragias cerebelares como estas que ustedes ven aquí, de más de 3 centímetros que tienen deterioro neurológico, compresión del tallo o hidrocefalia. Es decir, es algo que va a matar a nuestro paciente por compresión del tallo. Sí, sí hay una indicación clara de evacuación del hematoma, pero esto mejora funcionalidad o mortalidad. Pues en este estudio que salió en 2019, la conclusión fue que en el drenaje de estos hematomas cerebelares no mejoran los desenlaces funcionales, solo la mortalidad, como la mayoría de estos pacientes graves. Pero en la mayoría de los pacientes con hemorragias intracerebrales supratentoriales, la utilidad no es clara, como estas. A lo mejor aquí en esta, donde el paciente pues está herniando, tiene desviación de la línea media, hipertensión intracraneana, pues claro, el paciente va a requerir una hemicraniectomía, es decir, le quitan una porción del cráneo con o sin drenaje para lograr entonces salvar su vida. Pero podemos hacer drenajes o evacuaciones tempranas en un paciente para evitar su deterioro. Eso no está claro y se trató de especificar en el estudio Stitch 2, publicado en 2013, donde se determinaba si el drenaje de un hematoma supratentorial mejoraba desenlaces comparados con la terapia conservadora. El resultado, que su desenlace primario fue por escala de coma de Glasgow, pues la verdad es que no hubo desenlaces ni en eso, ni en mortalidad, ni en pronóstico por ranking. Vean cómo, aunque parecía que sí, los pacientes que recibían una terapia temprana hablamos, doctores, antes que el paciente empiece a herniarse, empiece con hipertensión intracraniana grave, ¿no? Porque eso ya es para salvar su vida. Pero darlo temprano, antes de estos desenlaces, pues parecía que le iba a ir mejor al paciente, pero la verdad es que no se encontró una diferencia significativa. Pero lo que sí es cierto es que este tratamiento no incrementa muerte o discapacidad. Y esto es hablando de los drenajes de hematoma abiertos, pero a lo mejor la mínimamente o la evacuación mínimamente invasiva servía. Para eso salió el estudio MISTI-3 en 2019 y está corriendo el ENRICH, que todavía solo hay estudios preliminares. La conclusión es que todavía no hay
una indicación clara de evacuación mínimamente invasiva, pero sí parece que hay un grupo de los pacientes, sobre todo en los preliminares del Enrich, que tienen independencia a los 6 meses. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Probablemente dentro de las primeras 24 horas les va mejor a los pacientes. Por último, en este metaanálisis que salió en 2020, se unieron más de 17 o alrededor de 17 estudios que precisamente evalúan la cirugía en hemorragias supratentoriales. La conclusión, si ustedes ven, es que parece que los estudios sí están a favor de la cirugía. Esto es la cirugía abierta y esto es la cirugía de mínima invasión. Pero la conclusión no fue totalmente, más bien no fue totalmente concluyente este metaanálisis, porque lo que ponen los autores antes de estas tablas es que la mayoría de los estudios tenían muchas desviaciones del protocolo, y entonces que metodológicamente no eran tan aceptables. Concluyeron entonces que el tratamiento quirúrgico, principalmente el de mínima invasión, sí puede mejorar desenlaces funcionales en hemorragia intrasupratentorial cuando se otorga de forma temprana, pero que hoy no se recomienda como un tratamiento de elección hasta tener ensayos clínicos de calidad. Este algoritmo lo usan mucho los cirujanos. Y entonces, ¿qué concluimos de este punto? Concluimos que las hemorragias infratentoriales, pues sí, estas deben de tener tratamiento quirúrgico de evacuación temprana. Pero las supratentoriales nos tenemos que guiar en el Glasgow. Si el Glasgow es menos de 5, seguramente más vamos a otorgar tratamiento médico porque es un paciente sumamente grave. De 5 a 8 nos vamos a guiar en el volumen para decidir si el paciente va a entrar a una cranectomía descompresiva, que esto es siempre que tengan hipertensión intracraneal, pero cuando no, probablemente a lo que nos iremos son a mínima invasión, que aunque no han demostrado una efectividad total de los desenlaces funcionales, tampoco han determinado que les vaya peor a los pacientes. Cuando tenemos Glasgow de 9 a 12, probablemente en hemorragias de más de 30 mililitros vamos a decidir cirugía, tratamiento quirúrgico temprano, y aquellas que tengan un Glasgow de 9 a 12 menos de 30 milímetros, pues seguramente tratamiento médico. Y estas de cirugía temprana, aquellos con 9 a 12 de Glasgow, con más de 30 mililitros de hemorragia y a menos de 1 centímetro de la corteza, pues son los que probablemente más se puedan beneficiar de estos drenajes. Más de 12 de Glasgow en pacientes con hemorragias supratentoriales, manejo médico. El futuro médico es con algunos estudios como el INTERACT-3, que trata de juntar todos estos factores que platicamos para desenlaces. Actualmente el Instituto de Neuro es uno de los hospitales a nivel internacional que está participando, estamos participando activamente en este protocolo. Y el futuro quirúrgico, pues son todos estos ensayos clínicos que se están corriendo que van a tratar de dilucidar cuándo podemos hacer cirugía en estos pacientes. Quiero concluir comentándoles que la hemorragia intracerebral tiene los peores desenlaces de morbi y mortalidad de todos los tipos de enfermedad vascular cerebral, que debe ser tratada de forma urgente para disminuir la expansión del hematoma y el edema perihematoma. Se debe manejar en UTI, se debe dar un control de presión arterial y reversión de anticoagulación, como vimos en las diapositivas de conclusión, porque esto sí ha demostrado mejores desenlaces. El rol de la cirugía es incierto hasta cierto punto en la cirugía supratentorial, pero probablemente las técnicas mínimamente invasivas son prometedoras. Si no tenemos cirugía mínimamente invasiva en nuestros hospitales, probablemente solamente se pueda dar manejo a estos pacientes cuando tengan ya desviación de la línea media o datos de hipertensión intracraneana. No hay una indicación de una cirugía temprana. Eso sería todo por mi parte, doctores. Espero que haya sido de su agrado y poder haber dejado claro algunos puntos de manejo. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Muchas gracias, Vane, por esta extensa charla sobre un tema bastante complejo. Y quizá además es uno de los temas en donde tenemos menos atención, esto que comentabas de fin del protocolo.
es una realidad. Llega un paciente con datos de un síndrome neurológico agudo y todo el mundo piensa que es isquémico y la posibilidad de TPA contra trombectomía, y una vez que se ve una hemorragia intracerebral pareciera que es poco lo que se puede hacer, aunque en realidad hay muchas cosas que pueden hacerse. Y esto de las medidas generales que pareciera como que se han minimizado, eh, la realidad es de que son muy importantes en la hemorragia intracerebral, como nos hiciste ver y como se está tratando de demostrar en varios estudios, como el INTERACT-3. Hay muchas felicitaciones a tu presentación. Saludos al doctor Pulsón. Adrián, gusto leerte. Si hay alguna pregunta para la doctora Cano, adelante. Y si no, bueno, pues el doctor Arellano dice que tiene que ver la plática con más detenimiento. Seguramente estará en la página de Amevas, como están las previas charlas magistrales. Estupenda presentación, dice el doctor Hernando Rubiano. Eh, y el doctor Martín Flor de Tesa dice, consultar cuando tenemos a un paciente con una hemorragia, ¿qué fármaco suele emplearse para la sedación? No sé si esta pregunta puedas contestarla, ¿vale? Sí, pues en general intentamos dar aquellos fármacos que van a tener los mínimos efectos adversos sobre el paciente. Pues en general en los protocolos de intubación se prefiere sobre todo propofol a midazolam. Sin embargo, y esto pues por las vidas medias del midazolam, que eventualmente cuando nosotros queramos hacer una ventana neurológica va a complicar precisamente el despertar del paciente. Pero bueno, básicamente es lo que tengamos en nuestro hospital. Idealmente preferirnos un poquito más por propofol que midazolam, si es poco tiempo el que lo vamos a mantener sedado. Había una pregunta antes, doctor Arau, si me permite, y es ¿cuándo Sí. era el tratamiento anticomicial? Y esto no hay indicación hasta el día de hoy de dar tratamiento profiláctico anticomicial. Al paciente solamente se le dan anticomiciales cuando el paciente ya presenta una crisis epiléptica en el contexto de una hemorragia intracerebral aguda. ¿Qué tipo de anticomicial elegir? Esto sí va a ir dependiendo mucho del tipo de paciente y de sus comorbilidades. Hay otra pregunta aquí, dice, mencionó que la hiperglucemia era un dato de mal pronóstico. ¿Qué cifras de glucemia se recomiendan para manejar en la etapa aguda del tratamiento? Esto lo pregunta el doctor Ronald González. Gracias por la pregunta, doctor. ¿Vale? Gracias, doctor, por la pregunta. Aunque las guías no son específicas y no hay estudios más dirigidos a este punto en especial, recomiendan normoglucemia de un paciente grave, como lo es todo paciente con hemorragia intracerebral. Por lo tanto, la glucosa que nosotros esperaríamos es una glucemia de menos de 180. Muy bien. Saludos al doctor Navarrete. Abrazo de regreso, doctor Navarrete. El doctor Cristian Faicán pregunta, además de que te felicita por la exposición, ¿cuándo reiniciar en caso de un paciente que haya evolucionado favorablemente después de una hemorragia intracerebral y que tomaba anticoagulación oral? ¿Cuándo reiniciarla? Sí, claro, doctor Faikan. Estos son preguntas difíciles de responder. Todavía no hay una respuesta categórica y lo voy a dividir en dos escenarios. Uno son aquellos pacientes que tomaban antiagregantes plaquetarios. No tenemos un poquito más de evidencia. Está el estudio RESTART, en el cual se vio que los pacientes podían iniciar la antiagregación siempre y cuando tuvieran una indicación totalmente clara de hacerlo dentro de las primeras 2 semanas, e incluso podíamos irnos hasta 48 horas siempre y cuando el paciente tuviera evidencia imagenológica de que la hemorragia estaba estable. Ese es un escenario en los antiagregantes. Entonces, si su paciente tiene una indicación clara, no tengan miedo de reiniciarlos, pero sí tienen que tener una imagen de control. Y en el caso de los anticoagulantes, hay que tratar de, pues, prolongar su reinicio lo más posible. Esto también va a depender mucho de la causa de base por la cual el paciente estaba tomando los anticoagulantes. En general, se espera que el reinicio de la anticoagulación se dé de 4 a 8 semanas después de una hemorragia. Pero por supuesto que si nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, con una válvula mecánica protésica,
pues es un paciente que seguramente vamos a tener que reiniciar los anticoagulantes intrahospitalarios de forma muy rápida por el alto riesgo de trombosis de la válvula y, bueno, fallecer inmediatamente y súbitamente el paciente. En respuesta a eso, 4 a 8 semanas es como el tiempo más seguro, pero podemos incluso hacerlo un poco más rápido dependiendo de la etiología por la cual damos el anticoagulante, doctor Faikan. Aquí hay dos colegas han preguntado cuál es el nivel de glucosa óptimo que se tendría que manejar en estos pacientes, y aprovechando la pregunta, también pregunta el doctor Sosa Hernández, saludos al doctor Sosa, en la utilidad de estatinas. Claro. De la glucemia en el estado agudo del paciente, como un paciente crítico, menos de 180 de glucemia. Y posteriormente, conforme vayan pasando los días y el paciente se mantenga en estabilidad, pues menos de 140, que son las metas intrahospitalarias como internacionales para los pacientes hospitalizados. Y la segunda pregunta era, perdón, doctor. Estatinas. Si hay Estatinas. alguna utilidad de estatinas. Utilidad, pues creo que más bien no sé si la pregunta iba dirigida a si había riesgo de darlas. Hay varios estudios donde se ha visto que las estatinas pueden estar a favor de prolongar el hematoma o incluso ocasionar un resangrado, y algunas en contra de esto, pero no hay contraindicación. O sea, ustedes pueden reiniciar las estatinas siempre y cuando el paciente tenga una indicación clara de reinicio de la estatina, y esto tiene que estar basado en las guías de la AJA. Si el paciente no tiene indicación clara del reinicio de la estatina, es mejor pues no reiniciarla porque no se ha visto ningún beneficio sobre su reinicio. Sí, creo que la pregunta estaba en relación si tenía alguna papel la estatina en el uso de la hemorragia, en el tratamiento de la hemorragia intracerebral. La respuesta es no, a menos de que tuviera alguna indicación el paciente específicamente. Cirugía mínimamente invasiva. Hay varias preguntas, perdón, no voy a leer todas porque algunas, algunas están repetidas y voy a tratar de juntarlas. ¿Cuál es el fármaco para la presión arterial que se debería limitar, dice, en un paciente? Dice, el control de la presión arterial en un paciente con hemorragia intracerebral. ¿Hay algún fármaco que se debería limitar en su uso de dicho paciente? Yo más bien la cambiaré un poco si hay alguno que está contraindicado y si hay alguno más bien que está indicado para pacientes con hemorragia intracerebral. Claro, siempre se van a preferir en el manejo de la hipertensión en el estado agudo aquellos titulables. Y esto hablamos principalmente de la betalol, esmolol, nicardipino o enalaprilato intravenoso, que nosotros no tenemos en México. Y dentro de los fármacos que debemos evitar, no es que estén contraindicados, ninguno básicamente lo está, pero que sí debemos de evitar en gran medida es el nitroprusiato y la nitroglicerina. Estos dos se ha visto que disminuyen la presión de perfusión cerebral y entonces pueden ocasionar desenlaces como no adecuados o no aptos en el paciente. Pero por supuesto que si nosotros en nuestro servicio es lo único que tenemos, pues de eso a dejar a nuestro paciente con presiones arteriales inadecuadas, pues se pueden utilizar. Incluso hay un estudio que probó precisamente la nitroglicerina en el traslado de los pacientes al hospital para tratar de bajar la presión arterial, o sea, esto es en ambulatorio, y se vio que el paciente tenía desenlaces desfavorables. Entonces, sí, esos los podemos evitar mejor, pero básicamente el titulable que tengamos. Muy bien. ¿Cuánto tiempo después se puede iniciar la tromboprofilaxis? Supongo que anticoagulación con dosis profilácticas para trombosis venosa periférica. Claro, sí. Desde el estudio CLOTS 3 nos dicen que todo paciente con hemorragia intracerebral debería tener tromboprofilaxis. Si no lo vamos a iniciar con subcutáneo con heparina bajo peso molecular, tienen que ser con estos compresores que van hasta la rodilla. Pero si no tenemos los compresores que van hasta la rodilla, como en casi ninguno de nuestros hospitales, la heparina de bajo peso molecular la pueden iniciar a las 24-48 horas, siempre y cuando vean en imagen que la hemorragia está estable. Y esta es una indicación de las guías de la AJA. En el doctor Naranjo pregunta, y la voy a responder, si me permites, Vane, si aplicamos monitoreo de la presión intracraneal y Doppler transcraneal. No es una conducta muy establecida, debería de serlo, pero no tenemos a veces todos los medios para la medición de la presión intracraneal. Y el Doppler transcraneal lo utilizamos más para la hemorragia subaracnoidea.
Miki Baptista pregunta si un EBS hemorrágico masivo podría condicionar muerte encefálica y qué tipo de hemorragia puede complicarse con este cuadro. Pues en realidad depende mucho de la extensión de la hemorragia, sí de la localización, pero más de la extensión de la hemorragia. El doctor Jorge Eric Sinche Flores dice que si bien la mayoría de los estudios se han hecho con volúmenes menores de 30 mililitros, no entiendo muy bien, actualmente es seguro bajar la PA, la presión arterial a menos de 140 o preferir indicación de mantener presión arterial de 140 o 180 hasta tener resultados de los estudios que ya vienen. Yo aprovecharía esta pregunta, Vane, como para que no sé si pudieras esclarecer un poco cuáles son los criterios de inclusión para el estudio Interact 3 y nos parece que es muy importante porque estamos colaborando en el instituto con este proyecto, este protocolo, que es un protocolo universitario. Entonces también creo que sería una buena oportunidad si tienen pacientes en la Ciudad de México que tienen una hemorragia intracerebral y que son candidatos a ingresar al estudio, serían bienvenidos a poderlos incluir. Claro, sí. Una de las cosas por las cuales estamos intentando como abrir como esta visión de la relevancia de la hemorragia intracerebral, o sea, tiempo es cerebro para los dos tipos de enfermedad vascular cerebral isquémica hemorrágica, es precisamente porque hay muchas cosas que hacer, hay muchos estudios que se están corriendo como el Interact 3. Si ustedes tienen pacientes que tienen hemorragias intracerebrales dentro de las primeras 6 horas de inicio de los síntomas, pues son bienvenidos a que los envíen al Instituto Nacional de Neuro para que nosotros los podamos incluir al estudio. Y bueno, pues así estamos todos apoyando a mejores resultados y mejores estadísticas que van a promover buenos desenlaces en los pacientes. Entonces, esos son básicamente los únicos datos de inclusión. Paciente más de 18 años, que no tenga una causa secundaria evidente, que tenga menos de 6 horas de evolución a la llegada al instituto de su hemorragia intracerebral. Y si me permite, doctor Arauz, quiero nada más puntualizar la pregunta del doctor. Según los estudios, los últimos y los post-hoc de esos estudios, es seguro que disminuyamos la presión arterial hasta 140 en las primeras horas y es seguro que durante las primeras 24 horas esa presión arterial llegue hasta 120, 130 de sistólica. Gracias, Vanet. ¿En cuánto tiempo se debe solicitar una imagen de control? Bueno, depende, no hay un tiempo establecido, depende mucho de las condiciones de cada paciente. Nos preguntan también si la regla del 1, 3, 6, 12 para inicio anticoagulante se aplica en hemorragia. No, esta regla es para isquemia cerebral. No seguimos esta misma regla. El doctor doctor Franco, la cerebrolicina no tiene utilidad ni en hemorragia intracerebral, ni en infarto cerebral, ni en demencia, y no ha demostrado en ningún estudio tener con evidencia alguna utilidad. ¿Cuáles han sido los factores de dejar de realizar tratamiento y dar medidas compasivas en su práctica? Pues creo que eso es como muy individualizado. Cuando vemos que el paciente tiene muerte encefálica, no sé si tengas algún otro comentario, Vane, con esto. Perdón que esté contestando algunas, pero son demasiadas y si no nos vamos a alargar mucho y no quisiera dejar algunas que me parece que son muy relevantes. Saludos al doctor Barinaga y él nos pregunta si hay algún comentario sobre los tratamientos actuales para angiopatía amiloide, que es un tema de bastante controversia. Pues no, sobre esto creo que vamos a tener que esperar un poco del resto de los resultados del Aculumumab sobre angiopatía amiloide. Muy bien. ¿Hay alguna, sabes algún dato sobre el uso de células madre para estos pacientes? No, Yo la verdad es que en tampoco. todo lo que revisé, nada de evidencia sobre eso. Transfusión de plaquetas en un paciente que venía usando antiplaquetarios y es llevado a No, manejo neuroquirúrgico. Yo solamente he visto, bueno, en algunos casos se hace agregación plaquetaria, se mide la agregación plaquetaria en estos casos y si están muy alargada, entonces sí se utilizan concentrados plaquetarios, pero es como muy individualizado y no es una práctica que se use corrientemente. ¿En qué momento iniciar manitol y cuándo suspenderlo? pues va a depender de cada paciente. La verdad es que se inicia en el momento que el paciente tiene datos de hipertensión intracraniana clínico o por PIC,
y se suspende, bueno, pues cuando no lo tenga, pero sobre todo esto, el manitol o la solución salina son inter en lo que llevamos al paciente a cirugía. Si tiene hipertensión intracraneal, pues seguramente va a haber que resolverlo de alguna manera. Y que si se prefiere manitol o hipertónica, soluciones hipertónicas, supongo, en el edema cerebral por hemorragia intracerebral. La verdad es que depende del paciente. Si requiere pocos volúmenes, pues vamos a dar manitol. Si podemos dar más volumen, soluciones salinas. Y si en lugar de monitorear la presión intracraneal, se podría realizar un medio no invasivo como la ecocardiografía y medición de la vaina del nervio óptico. Lo ideal es monitorización invasiva de PIC, pero por supuesto que si no se tiene, podemos echar mano de otras instancias. Sí, sí se podría. ¿Alguna opinión sobre el uso de anakinra como alternativa de manejo? La verdad es que yo ni siquiera lo No, conozco. sí, no, yo tampoco lo desconozco. Y sobre manitolo hipertónicas que pregunta el doctor Naranjo, la verdad es que nuestros pacientes en el instituto casi no tienen otras comorbilidades cardíacas y esto graves, así que casi siempre damos soluciones hipertónicas, ¿no? Como que casi nunca hay contraindicación. Y bueno, por aquí hay una que me parece importante. Dice, si se indica sedación al paciente, se manejaría la hiperglucemia con infusión de insulina o una escala móvil. Y en caso de falta de nicardipina o la de talol, podríamos administrar nitroglicerina u otro tratamiento vía oral para el manejo. Sí, esto es una excelente pregunta porque da pie a comentar que cuando ustedes inician el manejo intravenoso deben de iniciar al mismo tiempo el manejo vía oral, porque entonces si no van a tener a su paciente con titulables justo a la hospitalización. Entonces la respuesta es sí, inician vía oral e inician intravenoso el que tengan. Si es nitroglicerina, pues nitroglicerina. Y en cuanto a la infusión de insulina o por bolos, pues la verdad es que va a depender de cada paciente y de también los niveles de glucosa. No hay como una indicación como clara en hemorragia por una preferencia. Ujú. En cuanto al manejo conservador, ¿qué medidas antiedema recomendaría? Un poco las que platicamos en la diapositiva del manejo en terapia intensiva, por ejemplo, la cabecera, pues evidentemente evitar hiperglucemia, evitar fiebre, nada más básicamente.